Otro de los elementos que tenemos que gestionar muy bien en nuestro WordPress es el apartado relacionado con todos los medios, todo lo que son la subida de archivos, archivos que vamos después a utilizar en nuestras entradas o en nuestras páginas, ¿no? Pueden ser archivos de imágenes, de vídeo, o PDF, Excel, Word, cualquier tipo de archivo. WordPress tiene un apartado específico que nos permite gestionar este tipo de elementos, ¿no? Si vamos aquí en la parte derecha, tenemos, perdón, en la parte izquierda, en el menú de la izquierda tenemos la opción de medios, ¿no? Aquí, pinchando en medio, vamos a encontrarnos todo lo que él llama la librería multimedia, ¿no? Ahí vamos a tener, ya digo, desde archivos de texto, como puede ser un PDF, o archivos de imágenes o incluso vídeos, ¿no? Esto de alguna manera nos va a permitir gestionarlos, poderlos dar de alta, eliminarlos, modificarlos y incluso después, bueno, pues poder acceder a ellos en caso de que los necesitamos. A estos archivos se pueden acceder directamente desde este apartado, como también se podría llegar a acceder directamente desde la página correspondiente que vayamos a usarlo o desde la entrada que vayamos a hacer, ¿no? E incluso para darlo de alta de igual manera se pueden hacer desde ambos sitios, ¿no? Bueno, para usar este panel de administración de los archivos multimedia es muy sencillo. Para añadir un elemento a este almacén de medio, sencillamente nos vamos arriba a añadir nuevo, que lo tenemos a la derecha de librería multimedia, o incluso debajo del menú de medios a la izquierda también tenemos la opción de añadir nuevo, ¿no? Le damos a añadir nuevo, entonces nos abre esta ventana o esta área de colocación donde nosotros lo que hacemos es le pinchamos en seleccionar archivo y con ello se nos abrirá una ventana donde podemos acceder al tipo de archivo que queremos utilizar, ¿no? Por ejemplo, vamos entonces a subir este archivo, que lo tenemos aquí, es un archivo, una imagen sobre WordPress, y me interesa tenerla guardada en mi WordPress para después poderla utilizar en, pues ya digo, en una página o en un post, ¿no? Lo seleccionamos muy sencillo, le decimos abrir, y veremos cómo comienza aquí la barra de incremento de que se está subiendo el archivo y inmediatamente aparece. Esto tardará más o menos dependiendo de dos factores fundamentales. Por un lado, el tamaño del archivo. A mayor tamaño, pues tardará más. Y segundo, la velocidad que tengamos de la DSL que tengamos contratada, ¿no? Bueno, pues entonces ya tenemos el archivo aquí, con lo cual el primer paso está hecho, ya está subido. Una de las cosas que debemos gestionar una vez subido el archivo multimedia es la información de este archivo. ¿Por qué? Porque toda esa información lo que va a aportar es SEO a nuestro WordPress, ¿no? Si nosotros le damos la información correcta dentro del archivo multimedia, todas estas palabras claves que utilicemos van a aportar a nuestro SEO y también incluso al propio SEO de la imagen, ¿no? Al propio posicionamiento de la imagen. Para ello pinchamos en la imagen, hacemos clic y entramos directamente en lo que es el detalle adjunto del archivo, ¿no? Esto es muy importante y es la que nos va a permitir gestionar toda la información particular de este archivo, ¿no? Bueno, entonces, aquí tenemos las características básicas del archivo, ¿no? Bien, después tenemos, aquí la URL es muy importante para cuando querramos de alguna manera tener un permalink del archivo. Este permalink nos va a permitir, por ejemplo, si nosotros copiamos este enlace, ¿no? Copiamos la información y vamos a un navegador y lo abrimos, vamos a comprobar que lo que hacemos es cargar justamente este archivo. Esto es interesante, bueno, pues para distribuir a través de correos electrónicos o enlazar este archivo a otros espacios a través de un permalink. Lo interesante de esto es que cada enlace que se haga, lo que están haciendo es, de alguna manera, enlazando a nuestro blog, porque este archivo está en nuestro blog. Y eso, de alguna manera, también está muy bien para nuestro posicionamiento en los buscadores, ¿no? Bien, y después empezamos a tener el apartado de título. Vamos a ver, esta información que aparece aquí, tal cual aparece ahora, que es el nombre del archivo con el cual yo lo subí, pues no me proporciona nada. Pero en cambio, si yo coloco aquí, puedo colocar palabras clave que me permitan mejorar el posicionamiento de esta imagen y además de mi blog, ¿no? Por ejemplo, podríamos llamarlo formación en gestores de contenido.wordpress, ¿no? Bueno, pues aquí yo estoy aportando un montón de información a esta imagen y además información que los navegadores y los buscadores van a indexar
y por lo tanto va a mejorar el posicionamiento, ¿no? Aquí tenemos palabras claves como formación, gestor de contenido, WordPress, muy interesante, ¿no? Bien, el apartado de leyenda se utiliza para cuando hagamos nosotros una entrada o utilicemos este archivo en una entrada o en una página, al pie de la página es la información que va a aparecer aquí al pie de la página. Por ejemplo, esto podría ser un ejemplo, sería foto cedida por Pedro Valle, ¿no? Si yo fuera el autor de esta fotografía, yo cada vez que utilicen esta fotografía, pues a pie de la página, a pie de la imagen, va a salir esta información, ¿no? Es muy interesante pues para eso, para hacer un plus a la imagen un plus que se ve. Hay que darse cuenta que a diferencia del título, el texto alternativo y la descripción no se ven a simple vista en una página o en una entrada, en un post, en cambio la leyenda sí que se va a ver, ¿no? Por lo tanto, tenemos que saber qué información se puede mostrar. Después, el texto alternativo, pues yo creo que a lo mejor también podríamos copiar esta misma descripción. Y esto es interesante, el texto alternativo y la descripción es interesante utilizarla sobre todo porque son las dos grandes herramientas para la accesibilidad de la información. Desde hace unos años para adelante, la información accesible es uno de los elementos que más tiene en cuenta Google, sobre todo Google, pero los buscadores en general, para posicionar las páginas en primeros lugares. Una página que tenga una información accesible es una página que está bien premiada por parte de Google y está bien considerada. Por lo tanto, todo lo que se haga en pos de hacer una información accesible va a mejorar nuestro posicionamiento, ¿no? ¿Por qué es esto un elemento de accesibilidad, el texto alternativo de descripción? Bueno, pues por ejemplo, para las personas con discapacidades que utilizan aparatos como el lector de Braille o el traductor, el digitalizador de voz, de texto, lo que hace es que coge esta información que aparece en texto alternativo y en descripción y es precisamente la información que transcribe al usuario con dificultades pues, auditivas, visuales, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Entonces, es importante para los usuarios con algún grado de discapacitación, pero también es muy... y eso, por otro lado, Google lo tiene muy en cuenta y te permite un mejor posicionamiento porque de alguna manera tu información la estás convirtiendo en una información lo máximo accesible para todo el mundo, ¿no? Otro caso muy interesante y no tenerlo no perderle la pista es que cuando hablamos de información accesible o accesibilidad a la información, no solo estamos hablando de usuarios con discapacitación, ¿no? Porque, por ejemplo, en las zonas urbanas, en las zonas rurales, donde la DSL, la velocidad de ADSL no es muy alta, es muy baja, pues tienen dificultades de acceder a la información. ¿Por qué? Porque hoy en día las páginas web están cargadas de muchos archivos multimedia, son muy pesados y con una conexión muy lenta no se termina de acceder a la información correctamente o incluso no carga absolutamente toda la información. Por lo tanto, hay navegadores que están pensados para este tipo de conexiones lentas que lo que hacen es dejar de lado la información gráfica y solamente cargar la información textual. Parte de esa información textual está en los textos alternativos y la descripción. Por lo tanto, si nosotros completamos bien esta información, no solo estamos aportando accesibilidad a las personas con discapacitación, sino que además estamos aportando accesibilidad a las personas que no tienen la posibilidad de acceder con un ancho de banda muy potente. Estoy hablando de las zonas rurales, pero es que también podemos acceder al tercer mundo. El mismo caso es el tercer mundo, donde no todo el mundo tiene la posibilidad de una conexión de alta velocidad, ¿no? Por lo tanto, es interesantísimo completar esta información de texto alternativo y descripción lo máximo posible, lo mejor posible. Primero, porque de alguna manera estamos participando y siendo copartícipes de un poco de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Pero por otro lado también estamos posicionando nuestra imagen y nuestro blog de mejor manera dentro de los buscadores, ¿no? Entonces lo que le decía, tengo texto alternativo y bueno, pues si por lo que sea no queremos ampliar más la información de descripción, pues podemos hacer una copia completa, ¿no? El caso es aportar información aquí, tener en cuenta que todos estos campos van a potenciar nuestro SEO, van a mejorar nuestro posicionamiento por el concepto que les decía de accesibilidad y por otro lado vamos a un poco a ser conscientes de que no todo el mundo puede acceder a la información de manera como nosotros la hacemos y por lo tanto vamos a poner un poco de nuestra parte para que nuestra información llegue a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues una vez que ya está toda gestionada esta parte, no nos queda más que rellenar. También vemos
borrar permanente. Aquí tenemos tres opciones que podemos hacer un borrado permanente de esta imagen, la que la queremos eliminar. Podemos ver la edición con más detalle de nuestra imagen. ¿Por qué? Porque aquí lo que pasa es que nos abre todos los campos de una manera mucho más minuciosa. Podemos trabajar mucho más minuciosa la leyenda, la descripción, ¿vale? E incluso algunos parámetros dependiendo un poco de la plantilla que tengamos, ¿no? Bien, pues una vez que ya lo tenemos completo, ya solamente lo que tenemos que es darle a actualizar. Él lo que va a hacer es colocar la información de tal manera que hasta el cual lo hemos dicho y podemos regresar aquí de nuevo a la librería multimedia, ¿no? Los cambios que hemos hecho esto van a permanecer en esta imagen para siempre, siempre y cuando la tengamos dentro de nuestro WordPress, ¿no? Nosotros al pinchar aquí de nuevo verán cómo la información no me va a desaparecer, ¿no? Si queremos gestionar más imágenes, solamente tenemos que avanzar aquí, ¿vale? Y vamos pasando imagen a imagen y vamos pudiéndolas gestionar de igual manera, ¿no? Bueno, pues con esto tenemos gestionado toda nuestra librería multimedia. Es muy importante, repito, tenerla bien ajustado todos los parámetros de título, leyenda, texto alternativo, descripción, porque ya digo que eso posiciona muy bien y mejora nuestro SEO, ¿no? También es muy importante no recargar nuestra librería multimedia con imágenes que no estamos utilizando o que no hemos utilizado, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque eso también de alguna manera hace que nuestro sitio de WordPress pesa un poco más, se descarga un poco más y en un momento determinado, dependiendo del hosting que tengamos, pues puede ser que se nos ralentice, ¿no? Bueno, pues nada, todo esto es lo relacionado con la librería multimedia.